Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La canciller Gabriela Sommerfield aseguró que el asilo otorgado a Jorge Glass y haber declarado persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, no significa que se rompan las relaciones diplomáticas que existen entre ambos países. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el abogado Eduardo Crespo, analista internacional, para hablar sobre este impasse diplomático entre Ecuador y México. Las declaraciones del presidente de México han generado reacción en Ecuador y esto ha generado también una cadena de reacciones todo alrededor de la situación judicial del ex vicepresidente Jorge Glass. Abogado Crespo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Hablamos de un impasse diplomático, pero esto podría escalar a una y quizá tener mayores consecuencias. Bueno, como se mencionó justamente en la nota previa, hay que aclarar que esto no es la ruptura de las relaciones diplomáticas del Ecuador con México. O al menos no aún. Sí, lo que tenemos que esperar es que no se llegue a ese punto necesariamente. Lo que tenemos es obviamente lo que sería en el mundo diplomático una... digamos, no tenemos relaciones diplomáticas al más alto nivel, sino que estarían en un nivel inferior, ¿no? De hecho, la salida de la embajadora, por la costumbre diplomática, pues va a tener que ser también correspondida con el principio de reciprocidad, lo que implica que el embajador ecuatoriano también, pues, en México, va a tener que salir de ahí. Al hacerlo, entonces, vamos a mantener nuestras relaciones diplomáticas, en efecto, pero, digamos, a nivel de lo que se conoce como encargados de negocio. Entonces estaríamos manteniendo las relaciones, insisto, pero no al más alto nivel, que es el que corresponde con embajadores, y tendríamos pues cierta ralentización, si se lo quiere ver así, enfriamiento de lo que es el diálogo político como tal, pero no tendría que tener, y no debería tener, ninguna afectación tanto en el plano económico, relaciones comerciales, los acuerdos que se tengan plenamente vigentes entre ambos países. Pero quizá lo que ha preocupado es la rapidez con la que se dieron todos estos hechos. La declaración del presidente Manuel López Obrador primero, después la reacción de la Cancillería ecuatoriana declarando persona non grata a la embajadora acá en nuestro país. Y me refiero a esta rapidez porque el momento en el que la Cancillería emitió este comunicado, mucha gente ni siquiera sabía a qué declaraciones del presidente López Obrador se refería. Entonces, esto sí ha sido en menos de 24 horas, las reacciones han sido de ida y vuelta, incluso es así al más alto nivel. Me refiero a las reacciones del presidente López Obrador, incluso el presidente Noboa, ya en medio pues de la canciller Gabriela Sommerfield. Con esta experiencia, de esta rapidez con la que se dio este desenlace, ¿no podría advertirse una crisis mayor? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que quizás hubo premura, hubo cierta rapidez en tomar decisiones que llevaron a la declaración, ¿no?, de persona non grata de la embajadora. Lo más adecuado en este tipo de circunstancias es primero ir escalando, ¿sí? El primer paso, creo yo, que debió haberse considerado es emitir, sí, una nota diplomática, una nota de protesta por parte de la Cancillería a la Embajada de México en Quito, clarificando que el gobierno del Ecuador rechaza las declaraciones hechas por el presidente López Obrador y que agradecería que justamente no haya ningún tipo de interferencia en cuanto a la política interna del país. Creo que eso debió ser el primer paso a tomarse. Sin embargo, bueno, pues eso ya tendrán que responder los personeros de Cancillería. Se tomó la decisión de ir, no hacer este escalamiento progresivo, que creo que habría sido lo más adecuado tomando en cuenta la costumbre diplomática, sino que se tomó la decisión tajante de ir directamente por una medida mucho más severa, como es el declarar persona non grata a la embajadora. Eso, por supuesto, que trae consecuencias. Como digo, pues
no es una ruptura de relaciones, por supuesto que no es eso, pero sí obviamente enfría, debilita las relaciones políticas entre ambos países. ¿Qué se advierte ya en el corto plazo? Y me refiero concretamente a la situación, por ejemplo, del ex vicepresidente Jorge Glass. Tiene el asilo político, Ecuador se ha negado a entregar este salvoconducto, al menos eso se ha advertido desde las autoridades, pero esto podría generar todavía, primero esta fricción, evidentemente, el impasse que existe entre los dos países, y qué de la suerte del ex vicepresidente, porque estamos ya frente a otro caso, como lo ocurrido con la ex ministra Duarte en la Embajada de Argentina, en la residencia del embajador de Argentina, con lo ocurrido en otros casos. Bueno, es que aquí hay algo que justamente acabas de mencionar, Fausto, y es, ya tuvimos una situación semejante, una situación que podríamos considerar análoga, que fue la de la ex ministra Duarte en la Embajada de Argentina. Y si pensamos en el caso del Ecuador, más allá de nuestras fronteras, también no podemos olvidar lo que fue los años que pasó Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres. Entonces, es una situación que podría quedarse enfriada en un punto muerto por un número indeterminado hasta de años. La pregunta ¿es necesario que sea así? Yo no puedo decir que lo mejor sea una entrega inmediata de un salvoconducto, no estoy diciendo eso ni mucho menos, pero sí creo que lo más adecuado es que no se cierren los canales para que exista un diálogo político sobre esta situación. Y la decisión que se tome, sea a favor o en contra de otorgar el salvoconducto, sin el cual Jorge Glass permanecería de manera indefinida dentro de la embajada, sea algo que responda a los intereses del país y sea algo no visceral, sino que responda a un balance adecuado de qué es lo que el Ecuador necesita, qué es lo que el Ecuador puede de alguna manera dialogar con México y no llevar una situación tan lamentable como la que pasó con la señora Duarte. No creo que se repita el escenario del maletero. Después de lo que pasó habrá más precauciones, pero tampoco creo que la salida sea dejar esto en un punto muerto sin que veamos una solución a la vista. Pero tampoco creo que... El gobierno tiene muchos temas que enfrentar y tal vez esto no es necesariamente... Esto probablemente termine desgastando más su imagen. Pero tampoco creo que sean necesariamente tan efectivas las precauciones que pueda tomar el gobierno ecuatoriano, poniendo a la policía en los exteriores de la embajada, manteniendo cierto resguardo, vigilancia y tal, porque bueno, evidentemente Jorge Glass no saldrá por la puerta. No lo va a hacer. Y tampoco sé qué tan oficioso sea mantener ese cerco contra una embajada. O sea, creo que aquí estamos hablando de una crisis que es de carácter diplomático y deberíamos resolverlo por la vía diplomática con el diálogo político del caso. Creo que el gobierno ha tenido una serie de, digámoslo así, desatinos en lo que ha sido el manejo de su política exterior y no es necesario ahondar en esto, que como dije previamente, más va a repercutir en un desgaste, un desgaste del gobierno antes que en otra cosa. Ahora bien, en esta suerte de enfriamiento de las relaciones entre Ecuador y México, el tiempo seguramente nos dará algunas respuestas, pero en este interín, ¿qué puede pasar con las relaciones comerciales? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden venirse ya en el corto plazo en el tema comercial, que creo que es uno de los sobre los cuales se han posado mucho la expectativa, incluso por ciertas negociaciones que se llevaban adelante entre los dos países? A ver, las relaciones comerciales, económicas que el Ecuador tenga con México y estén en curso no tienen por qué verse alteradas. Eso hay que ser muy claro en eso. No tienen por qué verse alteradas. Recordemos que ni siquiera se han roto las relaciones diplomáticas. Lo que se ha hecho es bajar de nivel del de embajadores a lo que vamos a terminar teniendo es probablemente pues una relación a nivel de encargados de negocios, pero eso es todo. No tiene por qué verse nada de lo que está en curso, digamos, de lo que tengamos firmado, de los negocios que haya entre ambos países a ámbito binacional, no tiene por qué verse afectado. Lo que sí puede pasar es que aquello que se esté negociando en este momento de alguna manera se vea afectado y su tratamiento se vea ralentizado. Pero incluso hay que dimensionarlo adecuadamente, ¿no? No estamos ni siquiera ante una ruptura de relaciones diplomáticas. Pero esta ralentización de estas negociaciones podrían ser incluso por disposición de los mandatarios. Bueno, en el caso de México, al menos por la reacción que ha tenido México, como en el caso ecuatoriano, pues presumir dependen del Ejecutivo, ¿no?
Hay un ejemplo que me gustaría llevar a colación. No nos olvidemos que previamente lo que nos pasó con Colombia después del bombardeo en Angostura. Ahí también pues tuvimos una salida de embajadores, tuvimos un tiempo en que no tuvimos un embajador en Colombia y viceversa, pero eso no repercutió, no impactó en todo lo que estaba en curso en las relaciones entre ambos países. Lo que estamos viviendo en este momento no es ese escenario. Lo recomendable es que no lo escalemos más. Pero, y con esto termino, doctor Crespo, la reacción que ha tenido el gobierno mexicano principalmente, incluso en las recientes declaraciones, ha calificado de facho al gobierno de Daniel Noboa. Esto no nos hace presumir que no pueda escalar esta situación. Bueno, lastimosamente el presidente López Obrador se caracteriza por tener este tipo de declaraciones grandilocuentes, polémicas. No nos olvidemos que él también recientemente tuvo una polémica semejante con Javier Milei, con el presidente argentino. Entonces, él es muy dado a este tipo de cosas, ¿no? Y si nosotros escarbamos un poco más, bueno, quienes usualmente, en mi caso, seguimos algunas veces las declaraciones que él hace, él ha tenido dislates de este estilo también, incluso con el gobierno de los Estados Unidos. Él tiene estas charlas que da en las mañanas, donde comienza a divagar de todo un poco. Es su estilo político, no estoy diciendo que esté bien, por supuesto, pero hay que dimensionarlo. Y es el momento de la madurez y la reflexión de parte de quienes llevan nuestra política exterior. ¿Vamos a caer en el juego del toma y daca o vamos a llevar esto con la altura que se requiere? Importantes son las reacciones que tendrán de aquí en más los mandatarios y también evidentemente los representantes diplomáticos. Doctor Crespo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Fausto, muchas gracias y una buena noche. Gracias, una buena noche. Igual y un buen fin de semana. Ha sido el abogado Eduardo Crespo, analista internacional, hablando sobre este impasse diplomático entre Ecuador y México, que de momento no se advierte que pueda escalar a mayores, escalar ya a una crisis diplomática, a una ruptura de relaciones. No obstante, vale destacar que de ambos países debe haber la predisposición para llegar a ciertos acuerdos, aun cuando sean complicados de lograrlos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.